Ok, muy bien. Habiendo repasado el aviso de riesgo, también quiero recordarles que en caso de que deseen entrar en contacto conmigo, van a poder hacerlo enviándome correos a info@educacionytrading.com o a través de Twitter. En mi Twitter, @jrojasfx, estoy conectado prácticamente todo el día. En @educatrading van a poder hablar con nosotros a nivel institucional, ver los próximos eventos, los informes que se están subiendo a la página web, etcétera, etcétera, etcétera. Y en nuestro canal de YouTube, en www.youtube.com/educación y trading, van a poder ver los videos, ¿ok? Que estamos haciendo en el día a día y que están quedando grabados como este. Bien, también recuerden que tenemos presencia en Facebook, LinkedIn e Instagram, donde van a poder ver, por supuesto, con mayor amplitud todas las publicaciones que estamos haciendo a lo largo de la sesión y todo lo van a poder encontrar concentrado en www.educacionytrading.com. Entonces, comencemos a ver el temario del día de hoy. Como pueden ver, es un temario bastante amplio. Bien, vamos a hablar acerca de gestión de riesgo y vamos a comenzar hablando desde el interior, se podría decir, de un analista de mercado. ¿Okay? Quiero hablar acerca de por qué es importante gestionar el riesgo y cómo hacerlo, basado en lo que he logrado aprender en mis 7 años de experiencia. Bien, no son 7 años de experiencia solo como trader independiente. Quienes me siguen hace más tiempo saben que desde hace 7 años que trabajo para brokers, para páginas de educación, ya he pasado por brokers como FXM, ahora estoy operando en este caso en una empresa que le entrega servicios, o mejor dicho, colabora con IG. Ya IG es uno de los brokers más importantes a nivel mundial. Y yo creo que a lo largo de los últimos 7 años, he hablado con muchísimas personas y creo que he logrado acumular muchísimas experiencias. ¿Ya? Entonces, creo firmemente en que la experiencia que tengo, en la información que he recabado en estos últimos 7 años, es bastante amplia y además confiable, básicamente por las empresas en las cuales tengo experiencia y básicamente por la cantidad de personas con las cuales he logrado hablar. Vamos a hablar acerca de ciertos mitos y los vamos a desmitificar y les voy a dar algunas sugerencias sobre cómo gestionar el riesgo realmente. Vamos a hablar acerca de la relación que hay entre las probabilidades de acierto y la probabilidad que tienen de tener éxito dentro del mercado. Vamos a hablar acerca de por qué el apalancamiento es clave, vamos a hablar acerca de la selección de los momentos del día en los cuales ustedes deberían operar y acerca de la diversificación, que son los 4 grandes pilares en torno a los cuales gira la gestión de riesgo y donde la mayoría cree que es sencillo, pero no es tan sencillo. Bien, por otro lado, también vamos a hablar acerca de sugerencias de gestión de riesgo, básicamente sobre cómo poner stops. Vamos a hablar acerca de stops en base a soportes y resistencias, vamos a hablar acerca de stops en base a swings, de trailing stops y las precauciones que tienen que tener, y vamos a hablar también sobre stops garantizados. ¿Ya? Y finalmente vamos a hablar acerca de gestión de riesgo con aplicación de políticas de gestión de riesgo en vivo. ¿Ya? Vamos a ingresar a la plataforma de inversión, yo voy a simular hacer operaciones dentro del mercado y en vivo vamos a gestionar el riesgo de las transacciones para que ustedes vean cómo hacerlo en la práctica, cómo hacer esto en tiempo real, no solo verlo desde el punto de vista teórico, sino que me interesa mucho ir a la plataforma y hacerlo de verdad. Bien, entonces, quiero saber si tienen alguna duda hasta este punto o si desean tocar algún tema puntual en algún punto dentro de este temario antes de comenzar con la primera sección, o vamos con todo bien por ahora. Ok, al parecer vamos con todo bien, aunque bueno, si dentro del desarrollo del seminario ven que surge alguna pregunta, quiero que simplemente me la hagan. Este seminario va a ser de mucha interacción. Bien, entonces, quiero que comencemos con los mitos que les comentaba anteriormente. O sea, vamos a partir con historias de fracaso que para muchos parece el camino correcto y vamos a hablar acerca de qué es lo que termina ocurriendo. O sea, vamos a hablar acerca de, como les decía, los grandes mitos que hay en torno a la gestión de riesgo y sobre cómo prepararse para poder operar. Bien, esto va especialmente dedicado a quienes a lo mejor no están operando en real todavía y que están preparando una estrategia de trading y que tal vez estén enfocando un poco mal su estudio. Bien, cuando yo, por ejemplo, comencé a trabajar en este rubro, muchas personas con las cuales yo hablaba no tenían cuenta real. Yo no tenía mucha experiencia,
¿ya? Y la mayoría de las personas con las cuales hablaba eran personas que estaban aprendiendo y personas a las cuales yo apoyaba. Y en una cantidad significativa de ocasiones durante el día, las personas me decían, ¿sabes qué? Yo estoy creando una estrategia y voy a comenzar a operar cuando gane en el 90% de las veces. O sea, de 10 operaciones, quiero perder como máximo en una de ellas y quiero ganar en las otras 9. Bien, y para mí eso sonaba muy racional, ya muy racional. Y yo les decía, oye, perfecto que estés trabajando en eso, qué bueno que tengas en mente ya un objetivo para tu estrategia, sigue así y avísame cuando hayas creado la estrategia que tenga un 90% de acierto, ¿ya? Ese es el primer mito con el cual yo choqué cuando estaba recién comenzando, como les digo, mi carrera laboral y que muy rápidamente me di cuenta que no tenía mucho sentido. Bien, ahora quiero que se focalicen en el primer punto que está acá abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas mismas personas que me decían, ¿sabes qué? Voy a crear una estrategia con una tasa de acierto del 90% y en ese momento conversamos para poder comenzar a operar ya en un formato real. Esa gente nunca volvía a hablar conmigo, ¿ya? O definitivamente seguía practicando para siempre. ¿Por qué? Porque crear una estrategia que gane en el 90 o en el 80% de las veces, ¿ya? O sea, que gane el 70%, 80%, 90% de los trades que abres por la estrategia, es prácticamente imposible. ¿Ya? Yo nunca he visto a alguien que sea exitoso y que tenga un 90% de acierto. ¿Ya? De hecho, es más, ¿se puede tener una estrategia con un 90% de acierto? Sí, se puede tener una estrategia que uno diga, ok, de las últimas 10 operaciones, ¿con cuántas saliste ganador? En 9 de 10. Y uno dice, wow, 9 de 10. Pero lo que termina pasando es que esas 9 ganadoras son ganadoras de $1, son ganadoras de 50 centavos, de 15 centavos, que claro, se consideran positivas, pero en realidad no le están haciendo bien al trader, porque finalmente el trader lo que está haciendo es que cuando va ganando, cierra inmediatamente, y cuando pierde, pierde 20, pierde 30, pierde 15, y al final esa pérdida se come todas las ganadoras y además los termina dejando con pérdida. Bien, lo más importante es ganar más de lo que pierden y que esa diferencia, ya, o sea que por ejemplo cuando pierdan, pierdan uno y cuando ganen, ganen dos, que esa relación de riesgo y recompensa sea la encargada de que ustedes sean exitosos. La tasa de acierto de una estrategia de trading siempre está en torno al 50%. Siempre. Es muy difícil que un trader llegue y diga, ¿sabes qué? Yo tengo una estrategia que gana en el 70% de las veces con una relación de riesgo-recompensa de 1 es a 2. O sea, cuando gano, gano 2 y cuando pierdo, pierdo 1. Esa regla la sigo siempre. Y a pesar de eso, por ejemplo, mi estrategia tiene 70% de acierto. Eso es dificilísimo. Lo he visto, pero solamente en traders extraordinarios. Bien, los traders exitosos en general ganan una vez y pierden una vez, pero cuando pierden, pierden 1 y cuando ganan, ganan 2. O cuando pierden, pierden $10 y cuando ganan, ganan 20. ¿Por qué? Porque siempre operan así. Ya yo conozco traders que dicen, si yo tengo que arriesgar más de $10 en un trade, no opero. Siempre mi riesgo máximo es $10. Entonces, todas las pérdidas son de $10 o menos y todas las ganancias son de $20, $18, $21. Entonces, de esa manera se ordenan y todo el tiempo están buscando oportunidades de ese estilo. Y ellos no se preocupan de ganar en el 90% de las veces. Para una persona así, por ejemplo, hasta 6 pérdidas de 10 es bueno. ¿Por qué? Porque con esas 6 pérdidas pierden 6 y con las otras 4 operaciones con las que ganan, ganan 8 y terminan ganando 2. ¿Ya? Entonces pongan el peso siempre en la gestión de riesgo. Ese es el primer punto y no en la cantidad de veces que ganan, porque se pueden marear, pueden finalmente terminar persiguiendo un objetivo que no es legítimo. ¿Ya? El otro mito con el cual yo me he enfrentado muchas veces, y este sí lo odio, es el operar sin stops, porque no quiero que se corte una operación que podría tener un buen resultado en el futuro. Bien, o sea, personas que dicen, no, lo que pasa es que yo voy a operar sin stops
porque voy a estar enfrente del computador todo el tiempo. Por lo tanto, no se me va a escapar esto. Yo voy a arriesgar como máximo $20, pero yo quiero estar frente al computador y quiero estar viendo el trade, ¿ya? No quiero que un stop me cierre la operación, porque yo quiero juzgar si quiero cerrarla cuando vaya perdiendo los $20. Esta persona, como ustedes pueden presumir, siempre termina perdiendo más de lo que quiere perder. Cada vez que alguien me dice, yo voy a operar sin stops, pero tengo bien claro en mi cabeza cuánto voy a arriesgar, eso es falso. Termina siempre arriesgando más de lo que quiere arriesgar y siempre termina cuando se alcanza, por ejemplo, su zona de stop loss, evaluando, bueno, y si se devuelve, y mientras piensa, el mercado sigue cayendo, se sigue yendo en su contra. Operar sin stops, desde mi punto de vista, es un suicidio, ¿ya? Y de hecho, eso de estar frente al computador tampoco es válido, porque alguien puede decir, no, es que yo tengo un control mental súper, súper bueno. Entonces, cuando se alcancen los 20, de verdad voy a salir. Ya no me voy a estar preguntando si tengo que salir o no. De verdad voy a salir cuando se alcancen los $20 de riesgo. Pero, ¿qué pasa si hay una noticia y el mercado se mueve tan rápido que no puedes reaccionar? Yo creo que la mayoría de ustedes, por el perfil que me comentaban, donde yo creo un 70% está operando en cuentas reales y el otro 30% lleva ya un tiempo en cuentas demo, ustedes ya se deben haber dado cuenta de lo rápido que se mueve el mercado cuando hay una noticia. No hay forma de reaccionar. Si ustedes están frente al computador y el mercado genera un movimiento en su contra, ¿ustedes de verdad creen que van a poder reaccionar? ¿Ok? ¿De verdad creen que van a poder estar frente al computador y cerrar justo en los 20? Eso no va a pasar. ¿Ya? Eso no va a pasar. De hecho, podemos verlo, ¿ya? Porque aquí hay una persona que me dice, ¿sabes qué? Yo no llevo tanto tiempo en cuenta real y la verdad no me ha tocado mucho ver noticias, cómo reacciona el mercado con fundamentales. Bien, entonces, vamos a la plataforma, bien, y vamos a ver algún instrumento financiero. Veamos, por ejemplo, el euro dólar en gráficos de, digamos, un minuto, ¿ya? Fíjate que estos son movimientos normales a nivel de mercado, ¿ya? Son movimientos completamente normales, ¿ok? Pero fíjate que hay algunos movimientos en particular que son considerablemente más grandes que el resto. O sea, fíjate en esto, por ejemplo, esta vela que está acá, ¿ok? Que mide aproximadamente 7,5 pips, no es absolutamente nada. Y eso que es de las grandes que uno puede ver acá, ¿ya? Es de las velas grandes que uno puede ver dentro de este marco de tiempo. Pero fíjate, por ejemplo, en esa vela, ¿ok? Que es una vela considerablemente más grande que las demás y que pasa en un minuto. Es un movimiento de un minuto que ya es de 8,2 pips y aún así es una vela pequeña. ¿Ya? Hay movimientos que son muchísimo, pero muchísimo más agresivos que esos, ¿ya? Y que son mucho más rápidos que esos. Fíjate acá, por ejemplo. Aquí ya estamos hablando de un escenario donde el mercado ya comienza a volverse un poco más inestable, ni siquiera estamos viendo noticias todavía, ¿ya? Fíjate aquí, por ejemplo, este por el horario, el día viernes debe haber sido el non-farm payroll, ¿ya? Y fíjate, la volatilidad que tuvo el mercado, tuvo una volatilidad de cerca de 25 puntos en un minuto y eso sigue siendo pequeño, incluso diría yo. Y si ustedes siguen retrocediendo y, por ejemplo, salen ya del día viernes y se van a la reunión de la Fed, que fue el día miércoles, ¿ok? Ustedes se van a dar cuenta de que ya hay un grado de volatilidad que se hace difícil de controlar, ¿ya? O sea, fíjense en esta vela que está acá, vela de un minuto. Y que esto yo creo que si ponen velas de un segundo, este movimiento sería en un segundo. Ya fíjense, este fue de 43 pips, es 0,38%. Esto es más de lo que les va a entregar renta fija en un mes. Y esto pasó en un minuto. Tú aquí de repente estabas parado y ¡pum! El mercado salta. No puedes reaccionar, no hay una forma humana de reaccionar. Por ende, no puedes operar sin esos loss. Porque por mucho que tú estés ahí, te pueden pasar fundamentales. Y lo peor es que si el mercado se mueve lento y se alcanza tu pérdida máxima, igual vas a tener que cuestionarte si la cierras o no. En mi experiencia eso no funciona. Bien. Y esta otra, por ejemplo, también es una de las que en general genera muchas pérdidas en los traders, sobre todo en los principiantes,
que las posiciones ganadoras las voy a cerrar rápidamente, o sea, cuando vaya ganando un poco voy a cerrar antes de que el mercado se dé vuelta, y las perdedoras las voy a dejar correr porque el mercado es cíclico. Falso. Completa, total y absolutamente falso. El mercado es cíclico, pero no son los ciclos que ustedes imaginan. ¿Ok? Los traders muchas veces piensan que ese dicho que tiene el mercado es cíclico quiere decir que los precios se están repitiendo todo el tiempo y eso no es así. Eso no es así. ¿Ya? Si algún trader, por ejemplo, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a comprar petróleo, ¿ya? Déjenme ir a la plataforma de nuevo, que tengo varias abiertas al mismo tiempo. Entonces vamos al petróleo. Y si alguien dijo, por decir algo, ya nos vamos a ir a un gráfico mensual, si alguien dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a comprar petróleo en junio del 2008 cuando valía $140 por barril. Y el mercado comienza a caer, viene la crisis económica, se desploma y termina valiendo 40. ¿Ya? Eso quiere decir que desde acá el precio terminó cayendo un 75%, o sea, lo que antes valía 4, ahora vale 1. Muchas veces he escuchado cuando los traders ven movimientos desastrosos como estos, no te preocupes, el mercado es cíclico. Se puede demorar, pero va a volver, así que no voy a hacer la pérdida porque va a volver. Bueno, ese trader ha estado 10 años esperando. El hecho de que el mercado sea cíclico quiere decir que el mercado efectivamente pasa por ciclos expansivos, por ciclos restrictivos, que sube y baja, pero eso no quiere decir que todos los precios se van a repetir. ¿Ok? Otro ejemplo simbólico de todo esto, Standard & Poor's. ¿Ok? Si alguien quiere ver precios del 2012, por ejemplo, ni siquiera nos vamos a ir tan atrás, vamos a ir al 2012, no vamos a ir al 2008, vamos a ir 5 años atrás. Yo de verdad dificulto que algún día se vuelvan a repetir estos precios. Tendría que ser una crisis económica, pero profundísima. ¿Ya? Imagínense, el año 2012, por ejemplo, en abril del 2012 estábamos transando a 1.200. Ahora vale 2.700. Y cuando tuvimos una cuasi crisis, ya el mercado terminó cayendo de 2.900 a 2.300. O sea, se cayó 300. ¿Ok? Que es una caída fuerte. ¿Ok? Es una caída fuerte, es una caída de aproximadamente un 20%. Pero niveles de precios del 2012, ni hablar. Yo he visto cuentas consumirse completamente, sobre todo en índices accionarios, con gente que dice, no, mira, el Standard & Poor's vale el doble de lo que valía hace 10 años, entonces ya tiene que empezar a caer, el mercado es cíclico. Pero en realidad deberían preocuparse de otra cosa, deberían preocuparse, bueno, de por qué va a caer. Y si llego a la conclusión de que va a caer, ¿cuándo he visto que el mercado caiga por esas razones para buscar un movimiento parecido? ¿Cuándo han visto ustedes que el Standard & Poor's caiga un 50%? ¿Ok? O que caiga un 75%. Esto no es petróleo, aquí hay empresas detrás. Son las empresas con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos y seguramente sean las empresas con mayor capitalización bursátil del mundo. Si ustedes se van a un gráfico mensual y ven la crisis del 2008, durante la crisis del 2008 el Standard & Poor's cayó desde enero del 2008, ya, si nos vamos acá, hasta marzo del 2009, cayó un 54%. O sea, se demoró más o menos, ¿cuánto? 15 meses en caer un 50%. 15 meses. Y fue una crisis impresionante. Si el precio de la cayera un 50%, caería hasta aproximadamente 1.350. ¿Ok? Y 1.350 está por acá. Pero, por ejemplo, ni siquiera se están repitiendo precios mínimos del año 2008-2009. Entonces, ojo con los ciclos. Yo sugiero siempre gestionar el riesgo y tolerar una pérdida máxima y luego de eso simplemente cortar el trade. No va a pasar absolutamente nada y van a proteger su capital en términos de largo plazo. ¿Ya? Entonces, estos tres grandes mitos, primero quiero que los saquen de su cabeza
porque no es así, no van a poder conseguir estrategias exitosas que hagan un 90% de operaciones ganadoras. De hecho, no es necesario porque no es el foco, en realidad es la gestión de riesgo, ¿ya? Y relación riesgo-recompensa, donde se gane por lo menos el doble más de lo que se quiere perder. Operar sin stops, olvídenlo, y dejar correr operaciones perdedoras porque el mercado se tiene que devolver, no siempre va a ocurrir como lo acabamos de ver y por lo tanto no es algo que yo recomiende con mucha energía. Bien, entonces antes de continuar, ¿vamos con todo bien? Perfecto, perfecto, excelente. Ahora vamos a hablar acerca de, el tema del apalancamiento. Bien, en este caso, el tema de la gestión de riesgo en relación al tema, por ejemplo, del apalancamiento, yo creo que la parte del apalancamiento es clave. De hecho, muchas veces los traders no consideran el factor de apalancamiento dentro de su proceso de toma de decisiones. Todos están preocupados de ingresar al mercado, de dónde voy a poner el trade, de dónde voy a salir, de dónde voy a poner el take profit y todas esas cosas, pero muy pocas veces se preguntan cuál es el volumen de las transacciones. Bien, en general, por lo que a mí me ha tocado ver en estos 7 años de experiencia, como les comentaba, los traders que ganan lentamente y pierden a un ritmo aún más lento tienden a ser los realmente exitosos. Ya yo no he visto, por ejemplo, un trader exitoso que gane con muchísima fuerza y que luego pierda con fuerza y después vuelva a recuperar todo por apalancarse más. Ya, de hecho, en líneas generales, ok, eso no es lo que tiende a ocurrir. Cuando ustedes utilizan el apalancamiento de manera excesiva, lo que tiende a pasar es que los traders terminan generando pérdidas tan grandes que terminan fundiendo su cuenta completa. ¿Por qué? Por precisamente no controlar este factor. Por ejemplo, acá abajo les puse un ejemplo numérico que seguramente vamos a aplicar cuando hagamos el ejercicio dentro de la plataforma de trading. Y es que si ustedes, por ejemplo, tienen $2.000, que es un balance muy fácil de ver dentro de este mercado, un número de traders significativo opera con ese volumen, ¿ya? Si ustedes tienen $2.000 y se apalancan 5 veces, en otras palabras, van a estar operando 5 veces más, o sea, van a estar operando $10.000. Bien, que es un minilote de dólar yen. Y en este caso, si el mercado cae un pip y se va en su contra, ustedes van a perder centavos de dólar, no van a alcanzar a perder un dólar, van a perder, si no me equivoco, al tipo de cambio actual 89 centavos, 87 centavos de dólar. O sea, para perder $10 tendrían que perder unos 10 pips o 11 pips. Entonces, imagínense lo laxo que va a ser todo eso. Si ustedes, por ejemplo, de estos 10.000 pierden el 10%, que son $200, bien, en el dólar yen tendrían que perder aproximadamente 250 pips si es que operan ese volumen. Bien, ahora, si por el contrario ustedes tienen 2.000 y operan un lote estándar, ese mismo pip va a valer casi $10. O sea, si el mercado se va en su contra un pip, prácticamente ya van a estar perdiendo $10. O sea, para poder perder un 10%, si el mercado se va en su contra 25 pips, se acabó. Ya no tienen 200 pips de tolerancia, tienen apenas 20 y tantos pips de tolerancia. ¿Y el mercado cuánto tiempo se puede demorar en moverse 20 pips? Un minuto, como vimos en la gráfica hace un momento. Bien, entonces, una sugerencia que yo les hago es no piensen en que nunca van a perder y por eso no tienen que preocuparse de la gestión de riesgo. Eso es falso. Ya, de hecho, basándome en que ninguno de nosotros puede leer el futuro, todos van a perder en algún momento. Y no me refiero a perder todo su capital, me refiero, van a abrir un trade y van a perder. ¿Ya? Eso puede pasar. Van a abrir un trade y van a perder. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer no es pensar en que no van a perder, sino que es prepararse para perder. Entonces, apalánquense poco, idealmente menos de 5 veces. Si tienen $200, no operen más de 1.000. Si tienen $2.000, no operen más de 10.000. Si tienen $1.000, no operen más de 5.000. Ya, ahí evidentemente hay techos que son muy altos, hay en este caso regulaciones que permiten ofrecer apalancamiento de 200 veces, pero acuérdense que el apalancamiento es como el acelerador del auto. Si ustedes ven el medidor de velocidad de su automóvil, seguramente en el automóvil van a ver que el automóvil puede llegar hasta 220 kilómetros por hora, 250 kilómetros por hora, 300 kilómetros por hora. Ahora, si ustedes tienen que viajar 100 kilómetros, si van a 100 kilómetros por hora van a llegar en 1 hora. Si van a 200 kilómetros por hora van a llegar en media hora. Y si van a 300 kilómetros por hora van a llegar en 20 minutos.
pero yo creo que están claros los riesgos. Bien, nadie va a viajar a 10 kilómetros por hora por miedo a chocar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a demorar 10 horas en recorrer ese trecho. Entonces todos van a buscar una velocidad ideal. Va a haber gente que va a viajar a 100 kilómetros por hora, van a haber personas que van a viajar a 120, pero las personas que van a 300 kilómetros por hora y que pueden llegar a destino en 20 minutos, esas personas saben que si hay aceite en el camino, se matan. Saben que si se distraen por un minuto, se matan. Saben que si un auto se cambia de carril y a ustedes no los ve, se matan. Bien, una persona que va a 100 kilómetros por hora puede reaccionar. Una persona que choca en una autopista no necesariamente va a morir. A 300 kilómetros por hora, sí. Van a morir ustedes, el del auto de al lado y se mueren todos. El apalancamiento es exactamente igual. Mientras más a fondo pisen, mientras más apalancamiento usen, van a ganar más rápido si las cosas salen bien, pero van a perder mucho más rápido si las cosas salen mal. Entonces, en mi experiencia, cada vez que yo me he topado con un trader exitoso, en general mantiene el apalancamiento a raya. Aparte de los consejos anteriores de no se preocupen de cuántas veces ganan, sino que en realidad preocúpense de la relación de riesgo y recompensa. Operen siempre con stop y corten las pérdidas rápido. Aparte de todo eso, apalánquense poco. Idealmente no más de 5 veces. ¿Ok? ¿Entendieron todo esto? ¿Vamos bien por el momento? Porque esta parte es pero súper importante. ¿Ya? Y yo puedo apostar a que los traders que tienen experiencia real sobre todo, porque en demo, claro, es fácil simular, yo les puedo apostar que los traders que tienen experiencia en alguna ocasión, deben haber hecho alguna apuesta, haber dicho, chuta, estoy seguro de que este trade va a salir bien, y se saltan todas las reglas y operan un volumen súper agresivo y termina saliendo mal. Eso pasa y pasa siempre, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque yo también lo he hecho, pero tienen que saberlo. Ya tienen que saber que eso no es recomendable, no los va a llevar al éxito y lo mejor es ser consistentes, operar lentamente y pensar en el largo plazo. Mi mentor a mí me enseñó algo que a mí me gustó bastante porque es una forma de verlo también, que el trading no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón. Aquí el que te dice yo llevo 5 años operando y no he tenido, por ejemplo, nunca que sufrir una pérdida total de mi balance, están hablando seguramente con un trader exitoso. Y un tipo que te dice, el mes pasado me fue súper bien, y llevo 5 años operando, y ustedes le dicen, bueno, pero ¿cuántas veces has tenido que refondear la cuenta? Chuta, la he tenido que refondear 10 veces. Si esa persona sigue cometiendo los mismos errores que lo han hecho perder 10 veces todo su capital, va a seguir perdiendo por 11ª y 12ª vez todo su capital. ¿Ok? Entonces continuemos. Y quiero hablar ahora sobre, como puse en el temario, la selección del campo de batalla. ¿Ya? Yo creo que esto es algo que no muchos hacen y esto es muy corto. ¿Ya? Las dos secciones que vienen son muy cortas y después de eso nos vamos a ir a trabajar derecho a la plataforma de trading. Pero muy pocas personas seleccionan el momento en el cual van a operar. Y ese es un error. No tan fatal como los errores anteriores. Ya no quiero que lleven este punto al punto en el cual uno dice, ok, o sea, seleccionar el horario tiene el mismo peso que operar sin stops, que operar sobre apalancado, que dejar correr las pérdidas, que crear estrategias que ganen el 90% de las veces. No. Todos esos puntos que vimos anteriormente son mucho más importantes, pero este pequeño detalle, nosotros hemos hecho estudios de, por ejemplo, muchas veces los clientes que operan con nosotros y nos hemos dado cuenta con el tiempo que no son detalles. ¿Ya? En general no son detalles. Seleccionar los horarios en los cuales voy a operar es fundamental, porque no todas las estrategias funcionan en todos los horarios. Ya, si ustedes se preparan, por ejemplo, para operar con alta volatilidad, con movimientos fuertes, la sesión euroamericana, ya, o sea, cuando la sesión europea no se ha cerrado y cuando la sesión americana abre y en ese momento quedan las dos abiertas, ya, ese es el momento en el cual tiende a haber más volatilidad en el mercado, tiende a haber más liquidez. Entonces, si alguien, por ejemplo, tiene estrategias que necesiten liquidez, que necesiten volatilidad, esos horarios seguramente van a ser los mejores para él, ¿ya?
Si alguien busca una volatilidad media de la sesión europea, en la apertura de la sesión europea que se da durante la madrugada de Sudamérica, van a también poder encontrar cierto grado de volatilidad que no va a ser tan alto como el de la sesión europea, pero que no va a ser tan bajo como el último, que es la sesión americana PM, la sesión de Oceanía y la sesión de Asia. ¿Ya? En esos horarios es cuando el mercado tiende a tener movimientos más lentos y por ende, si ustedes operan con estrategias de baja volatilidad, a lo mejor esos horarios van a ser mejores. ¿Ok? Traders que operan, por ejemplo, en escenarios de rango, traders que operan, por ejemplo, en base a scalping de corto plazo, ya y con puros patrones técnicos sin noticias, a lo mejor van a buscar sesiones como estas. Ya aquí el spread va a ser fundamental. Por ejemplo, si el mercado se mueve 3 pips y está metido en un rango de 3, 4 pips, y ustedes tienen un spread de 1,5 pips o de 2 pips, no pueden operar en escenarios de rango de baja volatilidad. Ya, entonces consulten con sus proveedores cuáles son los spreads. Por ejemplo, IG, que es la compañía con la cual nosotros estamos colaborando, en los pares de divisas majors, tiene spreads de 0,6 pips. ¿Ya? Entonces, claro, cuando alguien quiere operar durante la sesión asiática, la sesión de Oceanía, con rangos que a lo mejor van a ser de 5 o 6 pips, bueno, el rango es 10 veces mayor al spread, entonces pueden seguir operando y no hay comisión. ¿Ya? Entonces, ojo con la selección de horarios porque si se prepararon para operar de una manera y necesitan cierto grado de volatilidad en el mercado, ya sea alto, bajo o medio, la selección de los horarios es crucial. Bien, y la última sugerencia antes de comenzar a hablar en la plataforma de trading tiene que ver con la diversificación. ¿Ya? Sobre todo con IG me ha pasado esto, ¿ya? Porque otros brokers ofrecen uno, dos o tres, por ejemplo, segmentos de instrumentos financieros. La mayoría ofrecen divisas, índices accionarios y materias primas. Pero sobre todo con IG, esto me ha pasado mucho porque IG ofrece divisas, índices, materias primas, ETFs, bonos, acciones, futuros, ofrece acceso a muchos mercados a través de CFDs. ¿Ya? Entonces, claro, la gente dice, bueno, con una cantidad limitada de instrumentos no puedo diversificar mucho, y en IG veo que a veces hay personas que dentro de su cartera tienen divisas, tienen acciones, tienen materias primas, tienen un bono europeo, tienen el ETF de Taiwán, tienen un montón de cosas, pero el tema es que la diversificación tiene un límite. Bien, y esa diversificación es resumida en una sola pregunta. ¿Entiendes en qué estás invirtiendo? ¿Entiendes lo que estás haciendo? Ya, si ustedes, por ejemplo, como en la imagen que acabo de poner, ustedes son expertos, bien, en divisas, a lo mejor van a tener que diversificar en divisas, a lo mejor van a tener que elegir divisas que vayan en contra del dólar y después divisas que no tengan que ver con el dólar. Pero ustedes no son expertos en acciones, ¿ya? Simplemente porque, por ejemplo, tienen un iPhone, usan Facebook, usan Word, compran por Amazon y usan Google todos los días para poder buscar cosas. ¿Ya? Entonces traten de operar en instrumentos financieros en los cuales tengan cierto grado de expertise. ¿Por qué? Porque si no entienden lo que están haciendo y simplemente están diversificando porque quieren tener posiciones en muchos mercados y no entienden lo que están haciendo, va a ser muy difícil que tengan éxito o que se protejan del riesgo. ¿Ya? Porque la gracia de diversificar es que cuando a un instrumento le pasa algo muy grave, seguramente al resto no le va a estar pasando eso. Por lo tanto, el hecho de estar diversificado les permite amortiguar un poco la caída que tengan en algún instrumento financiero. No se les viene todo el portafolio abajo, sino que en realidad un solo instrumento financiero se les vino abajo y el resto aguanta, el resto sigue con su performance habitual. Pero no diversifiquen por diversificar, o sea, no comiencen a tirar dardos a todos los mercados simplemente por tener un portafolio súper diversificado. ¿Ok? Y ahora quiero hablar acerca de stops. Pero antes de pasar a ese ambiente, al ambiente ya de la plataforma de trading, quiero saber si está todo claro hasta este punto. Quiero saber si alguien tiene dudas con lo que acabamos de hablar. Son reglas generales, pero insisto, estos mantras les van a ayudar muchísimo. Les van a ayudar mucho el tenerlos claros, el tenerlos incluidos dentro de su estrategia desde el día cero. ¿Ya? Ahora quiero darles una clase rápida de stop loss y quiero explicarles cómo yo los utilizo en la práctica para que de esa manera sepan cuáles son las ventajas que tienen, cuáles son las desventajas que tienen ciertas tácticas
y cómo los pueden utilizar. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿O vamos con todo bien? Perfecto, excelente. Entonces vamos a continuar y vamos a irnos a la parte de cómo poner stop loss. ¿Ya? Tal y como yo les había puesto en el temario, ok, vamos a devolvernos un poco. Vamos a hablar acerca de 4 temas que tienen que ver con stop loss. Cómo utilizar los stop loss en base a soportes y resistencias, cómo utilizar los stop loss en base a swing, cómo utilizar los trailing stops y cuáles son las salvedades que tengo con respecto a los trailing stops y cómo funcionan los stops garantizados. ¿Ya? Esos son los temas que vamos a ver a continuación. Ya, aquí está el temario por si acaso, para que lo puedan ver un momento. Este es el orden que vamos a seguir y luego de eso sí vamos a ir, por si acaso, por tu pregunta, Sergio, sí vamos a ir a ver la aplicación, nos va a dar el tiempo, no te preocupes. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el más básico y que este es el que todos aprenden, ¿ok? Este es el que todos aprenden cuando recién comienzan a operar dentro del mercado. ¿Cuál es? Poner stops en base a soportes y resistencias. Bien, esto tiene que ver con utilizar stop loss cuando ustedes operan en rangos laterales, ¿ya? O en rangos, por ejemplo, que tienen pendiente. El del dólar yen, por ejemplo, es el rango perfecto en el cual yo creo esto se podía aplicar en estos días, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es la forma más simple de poner stop loss, ¿ya? Por ejemplo, hace varios días atrás, el dólar con respecto al yen japonés se metió a este rango y le costó mucho salir. Fíjense, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, pasaron decenas de días antes de salir considerando los fines de semana y aquí salió por una noticia. Pero en estos días los traders estuvieron operando y como les digo, esto es lo más básico, a lo mejor para quienes llevan más tiempo esto no les va a agregar mucho valor, pero cuando estén bien, pero cuando estén operando dentro de este mercado, ¿ok? Lo ideal es poner los stops por fuera del rango. Apostar a que el rango va a continuar y que cuando el rango se rompa, ya se va a alcanzar el stop loss, ¿ya? Pero aprovechar el tiempo en el que el mercado se mantiene dentro del rango. Aquí tal vez un upgrade que podrían hacer a ese tipo de táctica, bien, sería ver que en ocasiones hay rupturas falsas, como esta, y que a lo mejor el stop loss el día de hoy, si alguno de ustedes está pensando en vender dólar yen, debiese estar por sobre esa sombra que rompió el rango. Bien, voy a limpiar un poco esto, ¿ya? El stop a lo mejor debería estar por sobre esta sombra que rompió el rango. ¿Por qué? Porque aquí tenemos historia. Ya está bien que el rango sea entre 110 y 109, pero la historia, ¿qué es lo que nos dice? La historia nos dice que cuando el 110 se rompe, aún no hay garantías de que venga un breakout fuerte, porque aquí hay una línea de tendencia, y por ende esta sombra llegó hasta este punto y por ende voy a poner el stop loss aquí arriba. Fíjense, por ejemplo, este trade lo podrían tomar, veamos, porque desde el punto de vista técnico esta resistencia es muy fuerte, el objetivo en este caso estaría aproximadamente unos 60 pips y el riesgo estaría a aproximadamente unos 30 pips. Entonces se genera la relación de riesgo y recompensa de 1 a 2. Estamos utilizando el stop que está por sobre ese último registro que está ahí cuando se dio una ruptura. Y así es como utilizar los stop loss normales en escenarios de rango, ya que es operar con stop loss por sobre la resistencia y por debajo del soporte, dependiendo obviamente de la estrategia que ustedes tengan y de la tendencia que deseen seguir. Bien, ahora, con respecto a una pregunta que apareció dentro del chat, con respecto a ver varios instrumentos y confundirse, por ejemplo, en base a ver muchos instrumentos financieros, esto tiene que ver ya con la selección de instrumentos financieros. Ya, eso es muy sencillo. Yo creo que los traders deben enfocar su esfuerzo en instrumentos financieros que sean cercanos para ellos, ¿ok? Pueden ser filtros, ya, básicos o filtros más avanzados. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un filtro básico? En Chile, los chilenos somos personas que están muy propensas a recibir mucha información con respecto al cobre. Ya Chile es uno de los países, o sea, bueno, no es uno de los países, es el país que produce más cobre a nivel mundial.
Ok, si no me equivoco, Chile es el responsable del 35% de la producción de cobre, del cobre de todo el mundo. Entonces, para un chileno que a lo mejor no tiene mucha experiencia, elegir el cobre podría ser una buena idea, ¿ya? O, por ejemplo, elegir la moneda local que ustedes operan en contra del dólar americano. Todos tenemos algún tipo de noción sobre si el dólar está caro o está barato. Por ejemplo, si ustedes son mexicanos, el dólar con respecto al peso mexicano puede ser. Y otra forma de operar puede ser, y este es un filtro un poco más avanzado, como les decía, el anterior es básico, el anterior tiene que ver con el roce social que uno tiene con ciertos instrumentos financieros, el otro tiene que ver ya con su área de expertise. Bien, por ejemplo, si ustedes son de una consultora de software, a lo mejor van a tener una opinión mucho más profunda que yo sobre cómo operar el ETF de el sector tecnológico norteamericano, que finalmente es un instrumento financiero que aglomera un montón de tecnológicas norteamericanas. Ya van a poder elegir instrumentos financieros en base a un montón de filtros, pero como les decía, puede ser por roce social, o sea, un instrumento financiero del cual ustedes estén escuchando todo el tiempo porque es de lo que se habla en su país, o elegir un instrumento financiero en base a su área de trabajo, que se puede ser otro filtro. Bien, y en caso de que deseen especializarse en algo que a lo mejor sea distinto a esos dos filtros, euro-dólar. Ya, como se dice, la respuesta a cualquier pregunta que tenga que ver con selección de instrumentos es euro-dólar. ¿Por qué? Porque el euro-dólar es el instrumento más operado a nivel global y por lo tanto es el instrumento del cual hay más información y por lo tanto es el instrumento que es más fácil de aprender. Entonces, tienen ahí todos estos filtros. ¿Ya? Ahora, la segunda forma de poner stop loss, ya hablamos de ponerlos en base a soportes, en base a resistencias, es esta forma y aquí sí me voy a pegar con otro instrumento financiero que es el Standard & Poor's y nos vamos a ir a un gráfico de 15 minutos. Bien, ¿qué tendencia ven ustedes en el Standard & Poor's? ¿Ya? ¿Qué tendencia ven ustedes en el Standard & Poor's? ¿Alcista, bajista, lateral? ¿Qué es lo que ven? Tendencia alcista, ¿correcto? El ejemplo anterior de cómo poner stops era ideal para quienes operan en base a rangos. Ya, si ustedes están planificando operar con una estrategia de rango, la forma de poner stops por fuera de los soportes y las resistencias y fijarse en las sombras y los registros históricos que tenemos de ruptura de rangos va a ser muy interesante. Pero para aquellos, para aquellos que operen con estrategias de tendencias, pueden utilizar un principio básico de las tendencias para poder poner stop loss. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el principio básico de las tendencias? ¿Ok? ¿Cómo ustedes se dieron cuenta de que esta tendencia es alcista y no bajista y no es lateral? ¿Cómo lo vieron? ¿Ya? ¿Cuál es el principio básico de una tendencia alcista? ¿Cuál es la regla? ¿Ya? Muy bien, ahí como dice Mitchell, que los mínimos, ¿ya? Porque esto no quiere decir que el mercado nunca caiga, quiere decir que los mínimos son cada vez más altos y eso efectivamente ocurre. O sea, cuando el mercado cae, cae cada vez menos, ¿ya? Y que los máximos son cada vez más altos también. O sea, el mercado cuando cae, cae con menos agresividad y cuando sube, sube de manera cada vez más agresiva. Aquí hay una pequeña pausa en la tendencia alcista, pero luego de eso retomamos. ¿Ok? Entonces, ese es el principio básico de una tendencia alcista. Entonces, cuando ustedes están siguiendo tendencias, una forma básica de operar es en base a los swings. Este es un swing, este es otro swing, este es otro swing, ese es un swing, este también, este también, este también, o sea, tiene que ver con los mínimos y los máximos. Y esta forma que es en la cual a mí me gusta operar es poner los stop loss por debajo del último swing. ¿Por qué? Porque si yo tengo razón y estoy operando en una tendencia alcista, entonces yo cada vez que compre voy a poner mi stop loss debajo del último swing. ¿Por qué? Porque el mercado puede caer, sí, pero no debiese romper el último swing porque al principio son valles cada vez más altos. Bien, entonces sirve muchísimo operar en instrumentos financieros que tienen tendencias pronunciadas en base a swings.
¿Ya? Y a eso me refiero con poner el stop loss por debajo del swing o por sobre el swing si están en una tendencia bajista. De hecho, fíjense, o sea, aquí se puede observar perfecto el principio de los swings. Aquí, por ejemplo, el mercado cayó hasta el 2696 aproximadamente, luego de eso subió, pero no subió mucho, se mantuvo lateral y cayó nuevamente. Y fíjense, aquí algún trader se puede haber asustado, pero si ustedes tenían su stop loss por debajo del último swing, no se alcanzaba y el mercado hubiera terminado subiendo. ¿Ya? Entonces el tema de swings tiene esa ventaja. Y como les digo, es la que a mí en lo personal más me gusta. El problema de los stop loss por fuera de los soportes y las resistencias por fuera de los rangos. El gran inconveniente que tiene esa forma de operar es que los rangos en general tienen pendientes. Ya no son rangos que, por ejemplo, se muevan en base a rangos. Entonces, operar en base a swings, en base a poner los stop loss por debajo del último mínimo, por sobre los máximos, en caso de que el mercado tenga tendencias pronunciadas, también les puede servir. Bien, ahora quiero que veamos el tema de los stops garantizados, ¿ok? Que es algo que yo sé que me han consultado bastante, pero que sé por qué lo han consultado, porque por lo que me habían comentado, en la introducción la mayoría opera con un broker que no es IG, ya, o a lo mejor están operando en cuentas demostrativas de IG y a lo mejor tienen experiencia operando en otras cuentas demo y nunca han visto el tema de los stops garantizados. ¿Ya? Entonces vamos a ver el tema de los stops garantizados y vamos a aprovechar de hacerlo con un ejemplo. Bien, vamos a tratar de hacerlo con un ejemplo, con el Standard Poor's, o ¿saben qué mejor con el euro dólar? Porque hace un rato también vimos el tema de divisas, la mayoría opera en ese mercado, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo de stops garantizados con el euro dólar, vamos a volver al gráfico de un día, porque hace un rato nos fuimos a un minuto, y vamos a hablar de cómo funciona el tema del stop garantizado. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, el euro dólar, discúlpenme, tiene una tendencia alcista y justo ahora está en un soporte, ¿les parece? Bien. Todos están viendo el soporte en el cual está chocando el euro dólar, ¿correcto? Bien, por si acaso, el swing es la curva a la cual yo me refería hace un momento. Bien, estos son swings. Bien, cuando el mercado alcanza un valle y comienza a subir nuevamente, ok, esos son swings, son giros. Y si la tendencia es alcista, esos swings debiesen ser cada vez más altos. Y por ende, si ustedes ponen un stop loss por debajo de cada uno de esos swings, aunque el mercado caiga, no debiese alcanzar el stop loss y debiese darle la oportunidad de que vuelva a subir. ¿Ok? Entonces, recapitulando y volviendo al tema principal, todos están viendo que el mercado se mantiene en este momento en una zona de soporte, ya que estamos en gráficos diarios, a lo mejor alguno de ustedes está buscando algún objetivo de largo plazo, ¿ya? Y en este caso, cuando ustedes operan con IG, cuando se está operando, ustedes pueden poner el stop normal, ya que ustedes lo van a elegir en esta sección que está por acá, ¿ok? Ustedes pueden elegir el stop normal o pueden elegir el stop garantizado. ¿Qué es el stop garantizado? Es un stop que a cambio de una prima les garantiza el precio de salida. Ustedes deben saber que si se ven enfrentados, por ejemplo, a una noticia, por mucho que ustedes tengan un stop loss puesto, por ejemplo, en una pérdida de 10 pips, esa pérdida de 10 pips podría no respetarse. ¿Ya? Si, por ejemplo, es un FOMC, un NFP, tasas de desempleo, IPC, bien, de cualquier instrumento financiero a nivel mundial. Si el mercado se mueve en su contra, ustedes pueden tener un stop en 10 pips y si no hay liquidez para sacarlos del mercado en una pérdida de 10 pips, podrían terminar perdiendo 30, 20, 15. ¿Ok? Y en este caso, IG lo que les da la posibilidad es de poner un stop loss garantizado a cambio de una prima, que por ejemplo aquí sería de 1,2 pips. O sea, si ustedes, por ejemplo, operan un mini lote, que hace que cada punto valga $1, ¿ok? Como ustedes van a poder ver aquí en el cuadro informativo del instrumento financiero, ya que es de $1 por punto, ustedes se van a dar cuenta de que por $1,2 van a poder garantizar el precio de salida. Si ustedes, por ejemplo, ponen un stop loss en 10 pips, significa que están arriesgando $10
Y si hay una noticia inesperada, podrían terminar perdiendo $20, $15. Aquí IG les da la posibilidad de poner el stop garantizado y si se ejecuta el stop les van a cobrar una prima adicional de 1,2 puntos, o sea, van a terminar perdiendo $11,2, pero esa es la pérdida máxima que van a generar porque lo que finalmente hacen es comprarse un seguro. Yo honestamente recomiendo muchísimo operar con stops garantizados y olvidarse de cuánta pérdida van a generar, sobre todo si van a operar fundamentales. Ayuda muchísimo, muchísimo. Así que úsenlo y créanme, les va a servir. ¿Ok? Y la cuarta alternativa de poner stops es con stops dinámicos. Pero aquí yo les decía, tengo un reparo muy fuerte con los stops dinámicos. ¿Qué significa stop dinámico? Significa que si el precio sube, el stop va a ir subiendo. Y eso quiere decir que ustedes, por ejemplo, podrían terminar con un stop loss en terreno positivo. ¿Cuál es el problema de eso? Y por lo cual yo no lo utilizo mucho, es que finalmente pueden terminar saliendo todo el tiempo del mercado con puros ceros de ganancia. O sea, el mercado se va a ir a su favor, se va a alcanzar el stop loss cuando estén en cero. O se va a alcanzar el stop loss cuando estén perdiendo 5. Y finalmente esa relación de riesgo-recompensa que dijimos hace un momento de 1:2 es extremadamente difícil de respetar. Casi imposible de respetar, de hecho. ¿Por qué? Porque al final va a depender de cómo se mueva el precio. Yo en general sugiero utilizar stop dinámicos solamente cuando saben que el mercado va a tener volatilidad y que va a tener un solo movimiento muy marcado en una sola dirección. Pero en el día a día es muy difícil. Bien, es muy difícil. Ahora, Carlos, con respecto a cómo garantizar el stop, esto tiene que ver con el tema de la prima. ¿Ya? Hay una desviación estándar en general con respecto a cuánta desviación hay en el mercado cuando se ejecuta el stop loss. O sea, por ejemplo, si yo te digo a ti, mira, cada vez que hay deslizamientos de precios y a los traders no se les respeta el stop loss, el promedio es un pip. Entonces, listo, si yo te cargo un pip, entonces en general yo debiese estar tranquilo de que esa desviación estándar me va a permitir a mí como broker, ya estoy hablando aquí a nombre de IG, no generar una pérdida por el hecho de garantizarle la salida al cliente. ¿Por qué? Porque el broker trabaja con números grandes, o sea, el broker no está trabajando con lo que le pasa a un trader en particular, está viendo que 1.000 personas pueden poner un stop garantizado y el estándar de desviación va a ser un pip y por ende si yo cobro una prima de un pip todo va a estar bien. Pero a ti como trader individual te ayuda muchísimo. Ahora, esas primas dependen de las circunstancias del mercado. Seguramente, por ejemplo, el stop mínimo garantizado en un momento de alta volatilidad podría ser distinto a los 5 pips que hay ahora. Pero se puede hacer porque, por eso te digo, es como un seguro. ¿Ya? No es que detrás de esto haya una ejecución falsa, hay una ejecución real, pero insisto, es como un seguro. Finalmente termina siendo como un seguro donde tú calculas las probabilidades que hay de que tú generes una pérdida como empresa y le pongas un precio a ese riesgo, que es lo mismo que contratar un seguro de auto. Los tipos del seguro saben que tú puedes chocar mañana y que a lo mejor les pagaste una sola prima, ya por ejemplo de $50 y ellos te tienen que reponer $10.000. Ellos saben eso. Pero viéndole los números grandes, van a haber personas que van a pagar primas de $50 toda su vida y nunca van a tener que ejercer el seguro. Entonces, claro, el trader que nunca paga el seguro se siente seguro porque al final nunca tuvo que utilizarlo. Y el trader que utiliza el seguro, perfecto, no hay ningún problema porque van a haber otras personas que me van a pagar el seguro sin que sea necesario que yo tenga que responder por el slippage. Entonces, así es como se fija esa prima. Distinto sería si yo te dijera te garantizo todos los stops y no te pongo ninguna prima. ¿Por qué? Porque ahí no sería como un seguro, sería como un regalo y ahí sí que habría una pérdida consistente para el broker que finalmente no te está traspasando a ti. ¿Bien? No sé si eso te ayuda, Carlos. Como te digo, tu pregunta está perfecta, porque hay brokers que ponen, te garantizo todos los stops y uno dice, bueno, ¿cómo me garantizas todos los stops? Si evidentemente va a haber un slippage en algún momento dentro del mercado,
y tú vas a tener que estar haciendo esa pérdida todo el tiempo. Bueno, aquí para que veas, esa prima tiene que ver con eso, aunque realmente va a haber un slippage, pero a cambio de ese riesgo, ellos te van a cobrar esta prima y finalmente tú no tienes una pérdida extraordinaria. De los grandes números, el broker tampoco sufre. Bien, por el hecho de que hay slippage a nivel de mercado y que ellos tengan que responder porque funciona igual que la industria de los seguros. ¿Ok? Y ahora, para poder aterrizar todo esto y hacer algo real antes de que concluyamos, vamos a irnos a un gráfico de 15 minutos. Bien, aquí vamos a cambiar un poco estas medias móviles. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí en el euro dólar, yo les quiero hablar un poco acerca de un trade que yo, por ejemplo, abrí esta mañana antes de ingresar a este seminario. Bien, quiero que nos paremos en el pasado, ¿ok? Por ejemplo, acá. Y aquí, por ejemplo, hay un breakout y esta combinación de medias, por ejemplo, que yo utilizo para poder operar en base a swings, ¿ok? Ejecutó una orden de entrada que yo tenía aquí abajo. Si yo voy a ingresar al mercado y supongamos que esta cuenta tiene $1,000, ¿cuánto volumen yo debiese operar si quiero apalancarme 5 veces? ¿Ok? ¿Alguien tiene esa respuesta? O sea, yo voy listo al cuadro de compra y venta, voy a vender. Y mi pregunta es, ok, ¿cuánto volumen tengo que operar si no me quiero apalancar más de 5 veces y tengo $1,000? O se los pongo aún más fácil. Tengo $10,000 y no me tengo que apalancar más de 5 veces. ¿Cuál es el volumen máximo que tengo que operar? Bien, 50,000. Ya, si tengo $10,000 y no me quiero apalancar más de 5 veces, significa que no quiero operar más de 5 veces mi capital. O sea, aquí no debería operar más de 50,000. Aquí cada contrato es de 10,000, por ende aquí voy a poner 5, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, segundo lugar, ¿voy a abrir simplemente la operación o tengo que hacer algo antes? Ok, poner el stop loss. ¿Pero dónde lo voy a poner? ¿Sobre estas zonas de resistencia o sobre el último swing? Ok, si estamos hablando de una estrategia que finalmente sigue estas oscilaciones, seguramente sobre el último swing sea mucho mejor. Entonces yo, por ejemplo, aquí podría poner mi stop loss en 1.1440. Quiero que sea un stop garantizado para asegurarme ese precio. Y fíjense en esto. Bien, fíjense en esto. En este caso, ya, en este caso, el stop loss va a ser un stop loss garantizado en 1.1440. ¿Ok? Y en ese punto voy a dejar el stop loss. Ahora, el límite evidentemente tiene que ser por lo menos 2 veces mayor que esto. Entonces aquí yo, por ejemplo, podría ponerlo en el 1.1350, por ejemplo. ¿Les parece racional eso? No, ya, para nada. ¿Por qué no? Porque no sería una relación de riesgo-recompensa de 1 a 2. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes lo pueden ir ajustando. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, podrían decir, ok, ¿cuál podría ser una relación de riesgo-recompensa de 1 a 2? Podría ser, por ejemplo, en el 1.12, ya 90, por ejemplo. Ahí, ¿qué es lo que resultaría? Todavía sigue siendo una ganancia bastante baja. ¿Ya? Y alguien me decía, bueno, eso siempre me complica. Bueno, aquí entonces van a poder medir entonces. ¿Cuánto voy a arriesgar, por ejemplo? Hasta acá arriba, cerca de 30 puntos. Hacia abajo, entonces tengo que buscar cerca de 60 puntos de ganancia para que este trade valga la pena, ¿ok? Y de esa manera yo pueda, por ejemplo, fijarme un objetivo. Entonces ustedes pueden tomar el precio actual, ¿ya? Y podrían, por ejemplo, ponerlo a los 60 puntos, que vendrían siendo el 1.1347, por ejemplo. Entonces puede ser el 1.1347, ¿ya? Y en ese punto, por ejemplo, podrían poner el take profit y después de eso simplemente pueden operar. Bien,
y de esa manera van a poder abrir la transacción, habiendo obviamente respetado todas las reglas de riesgo y recompensa que hemos comentado con anterioridad. Y la parte buena es que también en el mercado, cuando por supuesto vayan a poner los stop y los límites, estas líneas por supuesto les van a ayudar a orientarse. Ya, yo aquí, por ejemplo, lo que habíamos dicho, por ejemplo, podría ponerlo a unos 40 puntos de distancia, aquí ponerlo a unos 80 puntos de distancia, bien, o lo pueden poner a 30 puntos, ya, y aquí pueden poner el límite a 60 puntos, bien. Ni siquiera pueden hacerlo en base a precio, pueden simplemente hacerlo en base por ejemplo, los puntos que desean arriesgar y que desean ganar con el stop garantizado y su correspondiente prima, ponen operar y listo. Ahí tienen un trade con relación de riesgo y recompensa 1 es a 2, con un apalancamiento menor a 5 veces, con en este caso un stop garantizado que en caso de que aparezca un fundamental no necesariamente los va a sacar con una pérdida mayor a la que están poniendo aquí y listo. Bien, así que bueno, eso es lo que quería compartir junto a ustedes el día de hoy. Realmente les agradezco haber asistido al seminario. Por mi parte, desde luego, feliz con haberlos ayudado a clarificar todos estos puntos. Y yo sé que el tema de gestión de riesgo es muy amplio, entonces si de pronto quieren coordinar alguna llamada, pueden hablar con su ejecutivo y solicitar una llamada conmigo. No voy a tener ningún problema, sean o no sean clientes. Si no son clientes, se da una llamada de cortesía y si ya son clientes, es parte del servicio que nosotros ofrecemos, así que la pueden pedir. Bien, así que bueno, me despido. Espero realmente que esto los haya podido ayudar. Nos estamos encontrando en los próximos seminarios y que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias por haber venido. Hasta luego.